Una pequeña casa donde el tiempo parecía haberse detenido. Dolores había construido su mundo alrededor de las fotografías que decoraban cada rincón y de la mecedora que había sido testigo de tantas historias. Después de criar a su nieto, Javier con el amor que su hija ya no podía darle, la anciana comenzó a notar que su memoria jugaba trucos crueles, fragmentando los recuerdos que tanto atesoraba. Lo que ella no sabía era que el joven en quien más confiaba veía en su vulnerabilidad una oportunidad dorada. Las pequeñas ayudas que Javier le ofrecía escondían una traición que cambiaría para siempre la vida de ambos. La historia que estás a punto de conocer revelará cómo el amor incondicional puede transformarse en la más cruel de las decepciones. Si quieres conocer más historias que tocan el corazón, no olvides suscribirte al canal. Cada historia que compartimos busca conectar con tus emociones más profundas. Dolores acarició con dedos temblorosos el marco dorado de una fotografía. En ella, una jovencita de 15 años sonreía radiante el día de su graduación. Era su hija Carmen, quien había partido de este mundo demasiado pronto, dejando atrás un vacío imposible de llenar, y un hijo de apenas 8 años que se convirtió en la razón de vivir de Dolores. La casa olía a lavanda y a los pasteles que solía hornear cada domingo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de diferentes épocas: bodas, bautizos, cumpleaños, y especialmente cientos de imágenes de Javier creciendo. Desde sus primeros pasos hasta su graduación universitaria, cada momento importante había sido capturado y atesorado por su abuela. «Javier viene hoy», murmuró Dolores mientras se balanceaba suavemente en su mecedora de roble. A sus 82 años, la anciana mantenía una rutina precisa: levantarse al amanecer, regar las plantas del patio, revisar las fotografías y esperar la visita de su nieto. Era lo que más esperaba de cada semana. Sin embargo, últimamente, algo había cambiado. Los nombres se le escapaban de la memoria como agua entre los dedos. A veces olvidaba dónde había puesto las llaves o qué había desayunado esa mañana. Pero nunca, jamás olvidaba el rostro de Javier ni el amor que sentía por él. El timbre sonó y el corazón de Dolores se aceleró. A través de la ventana vio la silueta familiar de su nieto, ahora un hombre de 35 años, alto y de mirada intensa. Javier había estudiado administración de empresas y trabajaba para una compañía de seguros, aunque últimamente parecía preocupado por algo que no quería compartir con ella. «Abuela, ¿cómo está mi mujer favorita?», dijo Javier con una sonrisa que iluminó el rostro arrugado de Dolores. La abrazó con fuerza, aspirando el aroma familiar de su perfume de violetas. «Mejor ahora que estás aquí, mi niño», respondió ella, aferrándose a él como si fuera a desaparecer. «Siéntate, voy a preparar tu té favorito», mientras Dolores se dirigía a la cocina. Javier recorrió la sala con la mirada. Las fotografías parecían multiplicarse cada vez que venía de visita. Había cajas llenas de álbumes apiladas en los rincones, y sobre la mesa de centro descansaba una colección de joyas antiguas que habían pertenecido a su bisabuela. «Abuela», llamó Javier, siguiéndola a la cocina, «¿no crees que ya es hora de ordenar un poco la casa? Hay tantas cosas acumuladas». Dolores se detuvo, con la tetera en las manos. «Estas no son cosas, Javier. Son recuerdos. Cada fotografía cuenta una historia. Cada objeto tiene su lugar en nuestras vidas». «Lo sé, abuela, pero algunas de estas cosas podrían tener valor. Tal vez podrías vender algunas y quedarte solo con las más importantes». La anciana frunció el ceño. Era la primera vez que Javier mencionaba vender algo. «¿Valor? ¿De qué valor hablas, mi niño?» «Nada importante, abuela. Solo pensaba que podrías usar ese dinero para cosas que necesites. Medicinas, por ejemplo». Dolores asintió lentamente, aunque algo en el tono de su nieto la inquietó. Regresaron a la sala y pasaron la tarde conversando sobre los viejos tiempos, pero la semilla de la duda ya había sido plantada en la mente de la anciana. Cuando Javier se despidió, Dolores se quedó sola con sus pensamientos. Caminó hasta su mecedora y se sentó, observando las fotografías que la rodeaban. Cada una tenía una historia, un momento de felicidad capturado para la eternidad. ¿Realmente necesitaba tantas cosas?
O Javier tenía razón y era hora de simplificar su vida. Esa noche, Dolores durmió inquieta, sin saber que la conversación de esa tarde había marcado el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. La siguiente semana, Javier apareció en la puerta de Dolores con una sonrisa más amplia de lo habitual y una carpeta bajo el brazo. «Abuela, he estado pensando en lo que hablamos la semana pasada», dijo mientras se instalaba en el sofá. «Investigué un poco y creo que tienes algunas cosas muy valiosas aquí». Dolores lo miró con curiosidad. «¿Qué tipo de cosas, mi niño?» Javier abrió la carpeta y sacó varios papeles impresos. «Mira, estas fotografías antiguas pueden valer mucho dinero, especialmente estas de tu juventud, cuando trabajabas en el teatro. Y estas joyas», señaló el collar de perlas que descansaba sobre la mesa, «podrían ser auténticas. Pero Javier, esas perlas me las regaló tu abuelo cuando nos comprometimos. No puedo...» «Abuela, escúchame», interrumpió Javier tomando sus manos con suavidad. «No estoy diciendo que vendas todo, solo algunas cosas que realmente no uses. Piénsalo, podrías tener dinero extra para tus gastos médicos, para arreglar la casa, para estar más cómoda». Dolores sintió un nudo en la garganta. Era cierto que sus medicinas costaban cada vez más, y que el techo del baño había comenzado a gotear. Tal vez Javier tenía razón. Tal vez era hora de ser práctica. «¿Qué tendría que hacer?», preguntó con voz temblorosa. «Nada complicado, abuela. Solo necesitaría que me firmes unos papeles dándome permiso para vender algunas cosas. En tu nombre. Yo me encargo de todo el proceso. Tú no tendrías que preocuparte por nada». La anciana miró los papeles que Javier le extendía. Las letras se veían borrosas, y aunque trataba de leer, las palabras se mezclaban ante sus ojos. «No puedo leer bien estos documentos, mi niño». «No te preocupes, abuela. Son solo formalidades legales. Básicamente dicen que me autorizas a vender algunas fotografías y joyas en tu nombre. Nada más». Dolores tomó la pluma que Javier le ofrecía. Su mano temblaba ligeramente mientras firmaba al final de cada página. «¿Estás seguro de que esto es lo correcto, Javier?» «Completamente seguro. Abuela, confía en mí. Solo quiero ayudarte». Después de firmar, Javier guardó los papeles con cuidado. «Ahora, abuela, necesito que me ayudes a identificar las cosas más valiosas. ¿Podrías mostrarme dónde guardas las joyas más importantes?» Dolores se levantó lentamente y caminó hacia su habitación. Del cajón de su tocador sacó una caja de terciopelo azul. Dentro había collares, pulseras, anillos y broches que habían pertenecido a 3 generaciones de mujeres de su familia. «Estas son las joyas de mi madre y mi abuela», explicó mientras Javier examinaba cada pieza con ojos brillantes. «Y estas otras me las regaló tu abuelo durante nuestros años de matrimonio». Javier tomó fotografías de cada joya con su teléfono móvil. «Perfecto, abuela. Con estas fotos podré consultar con expertos sobre su valor real». «¿Cuánto crees que podrían valer?», preguntó Dolores, genuinamente curiosa. «Es difícil saberlo sin una evaluación profesional, pero creo que podrías obtener varios miles de dólares. Suficiente para vivir cómodamente por un buen tiempo». La idea de tener dinero extra tranquilizó a Dolores. Durante años había vivido con una pensión modesta, cuidando cada centavo. La posibilidad de no preocuparse por el dinero le parecía un sueño. «Está bien, Javier. Confío en ti». Esa noche, después de que Javier se fuera, Dolores se sintió extrañamente vacía. Caminó por la casa, observando cada fotografía y cada objeto con nuevos ojos. ¿Cuáles de esas cosas desaparecerían pronto? ¿Cuáles se quedarían? Se detuvo frente a una fotografía de su boda. En ella, una joven Dolores sonreía radiante junto a su esposo, luciendo el collar de perlas que ahora Javier quería vender. Tocó el marco con cariño y murmuró: «Perdóname, mi amor. Espero estar haciendo lo correcto». 3 semanas después, Dolores esperaba ansiosamente la visita de Javier. Había intentado llamarlo varias veces durante la semana, pero sus llamadas iban directamente al buzón de voz. Cuando finalmente apareció, la anciana notó algo diferente en él. Llevaba ropa nueva, un reloj que no había visto antes, y su actitud parecía más distante. «Javier, mi niño,
Estaba preocupada. ¿Por qué no contestabas mis llamadas? Perdón, abuela. He estado muy ocupado con el trabajo y con los trámites de tus cosas, respondió evitando su mirada. De hecho, tengo buenas noticias. Ya vendí algunas de las joyas. El corazón de Dolores se aceleró. ¿Cuáles vendiste? ¿Cuánto obtuviste? Javier sacó un sobre de su chaqueta. Vendí el broche de oro de tu abuela y una de las pulseras. Obtuve $500. Dolores frunció el ceño. ¿Solo 500? Pensé que habías dicho que valían más. Bueno, el mercado está difícil, abuela, pero es un buen comienzo. Aquí tienes tu parte, dijo entregándole el sobre. Dolores abrió el sobre y encontró $200. ¿Mi parte? ¿Qué quieres decir? Abuela, yo tengo que quedarme con una comisión por hacer todo el trabajo, buscar compradores, negociar precios, hacer los trámites legales. Es lo normal en este tipo de transacciones. Algo no estaba bien. Dolores había vivido lo suficiente para saber cuando alguien no estaba siendo completamente honesto, pero la persona frente a ella era su nieto, la persona en quien más confiaba en el mundo. Está bien, mi niño. Supongo que tienes razón. Perfecto. Ahora, abuela, necesito llevarme algunas fotografías más y el collar de perlas. Tengo un comprador interesado que paga muy bien por este tipo de antigüedades. El collar de perlas. Pero Javier, ese collar... Abuela, ya hablamos de esto. No puedes quedarte con todo. Si quieres mejorar tu situación económica, tienes que hacer algunos sacrificios. Con el corazón encogido, Dolores fue a buscar el collar. Mientras se lo entregaba a Javier, una lágrima rodó por su mejilla. Cuídalo mucho, mi niño. Tiene mucho valor sentimental para mí. Por supuesto, abuela. Sabes que siempre cuido tus cosas. Después de que Javier se fuera, Dolores se sentó en su mecedora y lloró. No sabía por qué, pero sentía que algo importante se había perdido para siempre. Decidió llamar a su vecina, la señora Mercedes, una mujer de su edad que había sido su confidente durante décadas. Mercedes, ¿podrías venir? Necesito platicar contigo sobre algo. Una hora después, Mercedes estaba sentada en la cocina de 1900, Dolores, tomando té y escuchando atentamente la historia de las ventas de Javier. Dolores, ¿me permites preguntarte algo? ¿Leíste los papeles que firmaste? No muy bien, Mercedes. Mis ojos ya no son los de antes, y Javier me dijo que eran solo formalidades. Mercedes frunció el ceño. Querida, ¿no te parece extraño que Javier aparezca con ropa nueva justo después de vender tus cosas? ¿Y que se quede con $300 de comisión por una venta de 500? ¿Qué estás insinuando, Mercedes? No estoy insinuando nada, Dolores. Solo te estoy pidiendo que pienses. ¿Realmente crees que ese broche de tu abuela solo valía $500? Esa noche, Dolores no pudo dormir. Las palabras de Mercedes resonaban en su mente como campanas de alarma. Al día siguiente, decidió hacer algo que nunca había hecho antes: desconfiar de Javier. Caminó hasta el centro de la ciudad y entró a una joyería. Disculpe, ¿podría decirme cuánto vale este anillo?, preguntó, mostrando uno de los pocos que aún conservaba. El joyero examinó la pieza cuidadosamente. Señora, este anillo es de oro blanco con un diamante auténtico. Podría valer entre $1,500 y $2,000, dependiendo del comprador. Dolores sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Si ese anillo valía tanto, ¿cuánto habrían valido realmente las piezas que Javier había vendido? Regresó a casa con el corazón roto y una terrible certeza creciendo en su pecho. Su nieto, el niño a quien había criado con amor incondicional, la estaba engañando. Dolores pasó una semana sumida en la angustia antes de decidir actuar. Sabía que necesitaba pruebas de lo que sospechaba, pero no sabía cómo obtenerlas. La respuesta llegó en forma de una visita inesperada de su vecina Mercedes. Dolores, tengo que contarte algo, dijo Mercedes con expresión seria. Ayer vi a Javier en el centro de la ciudad. Estaba en una joyería muy elegante, y por casualidad escuché parte de su conversación con el dueño. ¿Qué escuchaste, Mercedes? Estaba vendiendo un collar de perlas. El joyero le dijo que era una pieza muy valiosa.
probablemente de principios del siglo XX. Le ofreció $3,000 por él. Dolores sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿$3,000? ¿Estás segura? Completamente segura, Dolores. Y hay más. Javier le dijo al joyero que tenía más piezas de la misma época, que pertenecían a una anciana que había decidido vender toda su colección. El mundo de Dolores se derrumbó. Su propio nieto no solo la estaba engañando sobre el valor de sus pertenencias, sino que estaba hablando de ella como si fuera una extraña, como si fuera solo una anciana cuyas posesiones podía vender sin remordimientos. Mercedes, ¿podrías acompañarme a esa joyería? Necesito hablar con ese hombre. Al día siguiente, las dos ancianas se dirigieron al centro de la ciudad. La joyería era elegante, con escaparates brillantes y una clientela que parecía adinerada. Cuando Dolores se identificó como la propietaria original del collar de perlas, el joyero la miró con sorpresa. Señora, su nieto me dijo que usted había fallecido y que él había heredado estas piezas. Me mostró documentos que parecían legítimos. Dolores sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Documentos? ¿Qué tipo de documentos? Papeles de herencia, certificados de defunción. Todo parecía estar en orden. Pero yo estoy viva, como puede ver. Y esos son mis documentos falsificados. El joyero palideció. Señora, yo no sabía. Si me permite, puedo intentar contactar a su nieto para aclarar esta situación. No, dijo Dolores con una firmeza que sorprendió a Mercedes. Yo me haré cargo de esto. De regreso a casa, Dolores se encerró en su habitación y lloró como no había llorado desde la muerte de su hija. El niño que había criado, al que había amado más que a su propia vida, la había traicionado de la manera más cruel posible. No solo le había robado sus pertenencias, sino que había fingido su muerte para poder venderlas. Esa noche, Dolores tomó una decisión. Llamó a un abogado que le recomendó Mercedes y le contó toda la historia. El hombre la escuchó con atención y le explicó que lo que Javier había hecho constituía varios delitos: fraude, falsificación de documentos y robo. Señora, tiene usted derecho a presentar cargos contra su nieto. Los documentos falsificados y el engaño al joyero son pruebas suficientes. No quiero que vaya a la cárcel, dijo Dolores con voz quebrada. Solo quiero que devuelva lo que me pertenece y que reconozca lo que ha hecho. Entiendo su posición, señora. Podemos intentar una mediación primero. Dolores asintió. A pesar de todo, seguía amando a Javier, pero ya no podía seguir permitiendo que abusara de su confianza y de su amor. Al día siguiente, el abogado contactó a Javier y le informó que su abuela conocía la verdad sobre sus actividades. La reacción de Javier fue de pánico total. Esa misma tarde apareció en casa de Dolores, ya no con la sonrisa encantadora de siempre, sino con el rostro desencajado de quien ha sido descubierto en una mentira terrible. Abuela, puedo explicarte todo. No hay nada que explicar, Javier, dijo Dolores con una calma que no sentía. Ya sé todo lo que necesito saber. Javier se dejó caer en el sofá, con las manos temblando y los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez en semanas, Dolores vio al niño que había criado, vulnerable y asustado, bajo la máscara del hombre que había intentado engañarla. Abuela, estoy en serios problemas financieros. Perdí mi trabajo hace meses y tengo deudas enormes. No sabía qué hacer y pensé que no te darías cuenta si vendía algunas cosas. ¿No me daría cuenta?, preguntó Dolores, su voz cargada de dolor. Javier, esas no eran algunas cosas. Eran los recuerdos de toda mi vida. El collar de perlas que me regaló tu abuelo el día que le dije que estaba embarazada de tu madre. El broche de mi abuela que me puso el día de mi boda. Cada pieza tenía una historia, una parte de mi alma. Lo sé, abuela, lo sé. Pero estaba desesperado y decidiste que estaba tan senil que no me daría cuenta. Inventaste mi muerte para poder vender mis cosas más fácilmente. Javier se cubrió el rostro con las manos. Nunca quise lastimarte, abuela. Pensé que podría reponer las cosas, que podría devolverte todo cuando solucionara mis problemas. Javier, mírame, dijo Dolores con voz firme.
Durante 35 años, has sido lo más importante en mi vida. Después de que perdí a tu madre, tú te convertiste en mi razón de existir. Te di todo lo que tenía, mi amor, mi tiempo, mi energía, mis recursos. Cuando necesitaste dinero para la universidad, vendí las acciones que tu abuelo me había dejado. Cuando tuviste problemas con tu primer trabajo, te apoyé incondicionalmente. Abuela, por favor. No he terminado, continuó Dolores levantándose de su mecedora. Si me hubieras dicho que tenías problemas económicos, habría vendido hasta la última joya para ayudarte. Pero tú elegiste mentirme, engañarme y robarme. Peor aún, elegiste hacerme creer que mi memoria me estaba fallando más de lo que realmente me falla. Javier levantó la mirada, sorprendido. ¿Qué quieres decir? ¿Que mi memoria no está tan mal como tú me hiciste creer? Sí, olvido algunas cosas, pero mi mente sigue siendo más aguda de lo que pensaste. Me di cuenta de que algo estaba mal desde la segunda vez que viniste a hablarme de vender mis cosas. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Porque confiaba en ti, Javier. Porque creía que el niño que había criado era incapaz de hacerme daño. Porque pensé que tal vez realmente estaba perdiendo la razón y tú solo intentabas ayudarme. Dolores caminó hasta la ventana y miró hacia el jardín que había cuidado durante tantos años. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Javier? No, es que hayas vendido mis cosas. No es ni siquiera que me hayas mentido. Lo que más me duele es que me trataste como si fuera un estorbo, como si fuera una anciana senil de quien podías aprovecharte sin consecuencias. Abuela, yo nunca... Sí, sí lo hiciste, dijo Dolores volviéndose hacia él. Pero aquí está la sorpresa, mi nieto querido. Esta anciana senil te descubrió. Esta anciana senil contactó a un abogado. Esta anciana senil va a recuperar lo que le pertenece. Javier se puso de pie alarmado. ¿Vas a meterme en problemas legales? Dolores lo miró durante un largo momento. A pesar de todo, seguía viendo en él al niño de 8 años que había llegado a su casa devastado por la pérdida de su madre. Eso depende de ti, Javier. Vas a devolverme todo lo que vendiste, hasta el último centavo que obtuviste. Vas a conseguir trabajo, el que sea, y vas a pagarme las piezas que ya no puedes recuperar, y vas a buscar ayuda profesional para tus problemas. Y si hago todo eso, si haces todo eso, y si demuestras que realmente te arrepientes de lo que has hecho, tal vez con el tiempo podamos reconstruir nuestra relación. Pero nunca, nunca volverá a ser como antes. Javier asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Abuela, yo realmente... Ahora vete, dijo Dolores, su voz cansada pero firme. Regresa cuando tengas un plan concreto para solucionar este desastre. Y Javier, no vuelvas a subestimar nunca más a una mujer que ha vivido 82 años. He sobrevivido a guerras, a la pérdida de seres queridos, a la pobreza y a la soledad. Voy a sobrevivir también a tu traición. Después de que Javier se fuera, Dolores se sentó en su mecedora y miró las fotografías que aún adornaban las paredes. Algunas habían desaparecido, algunas no regresarían nunca, pero ella seguía ahí. Seguía siendo Dolores, la mujer que había criado a una hija, que había amado a un esposo, que había construido una vida con sus propias manos. Tomó una fotografía de Javier cuando tenía 10 años, sonriendo mientras sostenía un pastel de cumpleaños que ella había horneado. A pesar de todo, guardó la foto en su lugar. Algunos recuerdos, pensó, valían la pena conservar, aunque dolieran. 3 meses después, Javier había comenzado a trabajar en una empresa de construcción y había devuelto la mayor parte del dinero que había robado. Visitaba a Dolores cada 2 semanas, ya no como el nieto consentido de antes, sino como un hombre que había aprendido el valor de la humildad. Dolores nunca volvió a confiar en él completamente, pero había encontrado algo aún más valioso. Había redescubierto su propia fortaleza. La mecedora seguía siendo su lugar favorito. Las fotografías seguían adornando las paredes, y ella seguía siendo la guardiana de los recuerdos de su familia. Pero ahora sabía que, sin importar lo que la vida le deparara, tenía la fuerza para enfrentarlo. Una tarde, mientras regaba sus plantas,
La señora Mercedes le preguntó, «Dolores, ¿cómo lograste ser tan fuerte después de todo lo que pasó?» Dolores sonrió, sus ojos brillando con la sabiduría de los años. «Mercedes, querida, la fuerza no se trata de no caer, se trata de levantarse cada vez que caes, de aprender de cada golpe y de nunca permitir que nadie te quite la dignidad que te has ganado con cada año vivido». Y con esas palabras, Dolores regresó a su mecedora, rodeada de sus recuerdos, de su fortaleza, y de la certeza de que, sin importar lo que el futuro trajera, ella seguiría siendo la dueña de su propia historia.